Bienvenidos a un nuevo episodio de Compuestos Podcast. Yo soy Andrés Garza y aquí entrevistamos a grandes personalidades para aprender de ellos y de sus lecciones de vida. Hoy tengo conmigo a Miguel Ayun, exfutbolista profesional, mundialista con la selección mexicana, empresario y una mente inquieta que ha sabido reinventarse dentro y fuera de la cancha. Miguel no solo dejó huella en el fútbol, también ha incursionado en los esports, los negocios y en la creación de contenido. En este episodio hablaremos sobre disciplina, liderazgo dentro de un equipo y cómo construir una segunda carrera con la misma pasión con la que se juega una final. Que disfrutes de este episodio. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro episodio de Compuestos Podcast. Aquí Ciudad de México de nuevo y estoy con Miguel Ayun. Hermano, muchas gracias por el tiempo. El gusto es mío, Andrés. Un placer estar aquí contigo, platicando. Afortunadamente, ya te seguí ahí en redes y se nos dio por fin la oportunidad. Muchas gracias, hermano. Cuando gustes. Esperemos que sea la primera de muchas. Encantado, qué bueno. Oye, quiero empezar por el inicio como tal de tu carrera. Sé que ahorita ya estás en una etapa donde ya eres un poquito más, pues, de negocios, traes varios proyectos que ahorita te voy a preguntar de eso. Pero quiero empezar por el inicio, que fue el fútbol, que es de donde viene, pues, prácticamente todo lo que has construido al día de hoy. ¿Cómo decidiste? Veo que eres una persona muy estructurada. ¿Desde un inicio tú sabías que querías ser futbolista? ¿Te lo propusiste como una meta? Sí, yo me recuerdo desde muy chico quería, ¿no? Y me apasionaba el fútbol y lo típico de cualquier niño, ¿no? Para mí la pelota era el mejor regalo que me podían dar en cualquier evento posible, ya sea cumpleaños, navidades, lo que fuera. Pero alrededor de los 7, 8 años, yo ya decía convencido que quería ser futbolista profesional. Y yo creo que a esa edad todo el mundo te ve y te dice como, sí. Yo ¿no? también. Sí. Está bien, tienes 7 años, ¿qué vas a ver de la vida? Y con el tiempo, yo solamente esa convicción y esa determinación que tenía por lograrlo, se iban agudizando cada vez más, ¿no? Empezamos a entrar en esta etapa donde los amigos pues ya empiezan que si la salida al cine, que si la fiesta de 15 años, que si lo que fuera que te distrae de lo que es el fútbol. Y yo, sin embargo, seguía yendo a entrenar todos los días, entrenaba con mi categoría, con una categoría más grande, jugaba los partidos que fueran necesarios el fin de semana, jugaba con mi categoría. Si no se completaba la categoría más grande que jugaba normalmente después de nosotros, yo me quedaba y jugaba otra vez. No salía en fines de semana ya que tenía una edad un poquito más avanzada. Entonces, ahí realmente empezaron a darse cuenta que yo quería. Y a los 15, literalmente, estando en casa de mis papás, les digo que quiero hablar con ellos y los invito a hablar a la sala. Y yo siempre digo que... Y algún día, siempre repito la misma frase, pero es que literal hasta el día de hoy se me olvida preguntarles. Digo que algún día les preguntaré qué pensaron cuando les dije que quería hablar con ellos con 15 años, porque mi idea es, este güey ya la cagó. Embarazó a alguien. ¿No? O sea, abiertamente digo, este ya la cagó. Entonces, cuando les pido hablar con ellos, a los 15 años les dije, mamá, quiero ser futbolista profesional y quiero que me apoyen al 100% en mi sueño. Y... no me preguntes de dónde nace porque genuinamente no lo sé, pero cuando me senté a hablar con ellos no fue solamente lo que yo quería, sino qué ofrecía. Y yo les dije abiertamente, sé que ustedes quieren que yo estudie una carrera profesional. Mi papá se rompía el lomo trabajando para darnos siempre lo mejor, lo cual siempre estaré agradecido también por ello. Y les dije, hagamos un trato. Yo lo intento, ustedes me apoyan, y si a los 20 años yo no estoy jugando en primera división profesional, me comprometo con ustedes a regresar a estudiar una carrera como cualquiera. Entonces, creo que eso cambia radicalmente, que a los 15 años no solamente tengas claro qué quieres ser, sino que le pongas una fecha límite a este sueño. No es algo muy común, y yo creo que eso fue la diferencia entre cómo yo busqué ser futbolista profesional haciendo los esfuerzos al 100%, y como muchos de mis amigos o compañeros que tenían más capacidad o más calidad se fueron quedando porque ellos se distraían con muchas cosas, empezaban a cobrar un sueldo en fuerzas básicas, se emborrachaban, se iban de fiesta, llegaban pues desvelados a los entrenamientos mientras yo me cuidaba al pie de la letra. Entonces son pequeñas decisiones que conforme va avanzando el tiempo se vuelven críticas entre quién va llegando y quién no. Wow, y
¿cómo, o sea, esta estructura, de dónde la aprendiste? Por ejemplo, no es nada común que una persona de 15 años se ponga una meta, primero, tan difícil que es muchas veces considerada como un sueño, y segundo, que le ponga una fecha límite, o sea, que tú digas, yo me comprometo que si no lo hago por ese tiempo, me rindo. No, seguramente tiene mucho que ver la educación que tuvimos en casa. A mí me tocó ver a mi papá emprender y lo vi dejarse todo para lograr convertir el emprendimiento en una empresa y tener a un equipo de trabajo junto con él buscando crecer. Y yo creo que esa determinación la vas viendo, pero también viene inconscientemente ya en el ADN de cada uno de nosotros y en la personalidad y en la esencia de las personas que somos. Estructura como tal, no te podría definir exactamente de dónde viene, pero siempre he tenido esta claridad de qué es lo que quiero. Y cuando no la he tenido, siempre he sabido qué no quiero. Entonces, para mí estas son las dos, digamos, los dos termómetros que utilizo para definir el camino en el cual yo quiero recorrer la vida. Y para mí no hay nada más sensato que si yo dependía de mis papás, ¿no? Mi papá trabajaba para pagar el colegio, para pagar la casa, para el alimento, para todo. Y decirle que yo quería vivir la vida de rockstar, de futbolista, pero sin consecuencias me parecía un poco incongruente, ¿no? Porque no tiene el por qué cargar conmigo más allá de lo que me podía dar, que era una educación, un techo y comida. Y al final me parecía un poco injusto que yo decidiera jugar con el trabajo de él, porque para mí es eso, ¿no? Cuando uno divaga por la vida, juega con el trabajo de los papás o con el trabajo propio. Y te digo, meramente de la claridad de decir, a ver, yo entendía y veía que los futbolistas que no debutaban antes de los 20 años, era muy difícil que se mantuvieran en primera división. Y a mí no me gusta hacer nada a medias. Entonces, si yo no podía estar en primera división, y no menosprecio a nadie, nada más es mi filosofía y es mi forma de ver la vida, yo no quería estar en una liga de ascenso, yo no quería estar en segunda división o jugar en la talacha para cobrar un dinero, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer las cosas full y si no, mejor no las hago. Entonces, de ahí yo creo que de estos factores viene la determinación de decir, pues es hasta aquí, porque había sustento de la poca probabilidad de éxito posterior a esa edad. Y haces este plan y luego, ¿qué sigue? ¿A qué edad debutas, por ejemplo? Hago el plan y lo primero cuando mis papás me dicen que sí, yo tenía un tío que me sonsacaba muchísimo en el sentido que él siempre quiso ser futbolista profesional, mi abuelo no se lo permitió, era buenísimo jugando al fútbol. Y entonces él empezó, ¿sabes?, a buscar y a indagar y todo. El primero fue un tío que vivía aquí en Ciudad de México. Me consiguen unas pruebas, bueno, para ir a entrenar con un TEC de Monterrey en el campus de Puebla, porque ahí estaba Mejía Barón. Entonces mi tío le comentó a mi papá, dijo, oye, pues si él quiere, ¿por qué no que lo visoree Mejía Barón y que nos diga si tiene talento o no? Y Mejía Barón, después de verme un par de entrenamientos con ellos ahí en el TEC de Puebla, le dijo a mi tío, ¿sabes qué? Tiene condiciones, que vaya y que se pruebe en Pumas. Entonces, mi tío investigó, al final había unas visorías, fuimos a las visorías, yo era muy chiquito, yo medía 1.48 a los 15 años y era muy delgadito. Entonces, en Pumas me dijeron, juegas muy bien, nos gusta, pero eres muy bajito y sí, era la camada de Héctor Moreno, del Chispa Velarde. Héctor Moreno me sacaba cabeza y media, ya mucho más armado físicamente. Y entonces me regreso a México, me regreso a Córdoba y luego mi tío, que te digo que es el hermano de mi mamá, investiga y resulta que Cruz Azul iba a abrir una escuelita cerca de Córdoba y había unas visorías en la apertura de la escuelita. Entonces pues, fui, me inscribí en la escuelita, hice las visorías, me llevan a la Noria y de ahí arranca la caminada. En la Noria, en una jugada me rompe el ligamento cruzado y meniscos. 9 meses sin poder jugar fútbol y de ahí pues siempre he tenido esta desfachatez de preguntar sabiendo que el no está en la mesa. En segunda división, en Córdoba, Veracruz, estaba un preparador físico que lo contrata a Gallos de Querétaro, llega y ascienden a primera división. En aquel entonces existía una regla del menor.
que ahora la retomó la Liga Mexicana. Entonces, conociéndolo, él ya conocía mi trabajo, ya me había visto entrenar, se me ocurrió hablarle, decirle, oye, Lalo, ¿sabes algo? ¿Sabes si ya tienen a los menores o si van a hacer visorías? No, pues, lo peor que podía pasar era que me dijera no, o no nos interesa, o no, pero pregunto, fue su respuesta literal y me dijo, oye, que sí, que van a hacer visorías mañana a tal hora, en tal lugar. Pues ahí voy para allá. Fui a Querétaro, hice las visorías, nos quedamos 3 jugadores de menores de 21 años. Los 3 viajamos a la pretemporada y de ahí el equipo decidió firmar a 2 de los 3. Cuando yo llegué de la pretemporada estaba mi contrato de primera división con el equipo de Querétaro, en el cual no debuto y me transfieren a Veracruz, donde sí debuto a los 18 años. Híjole. Wow, qué loco. Oye, y a ver, en esta parte, y es por eso que te platicaba al principio, cuando te empezaron a contratar, ¿cómo manejaste tu primer sueldo? ¿Siempre fuiste sensato? ¿Tuviste esta parte emocional? ¿Te enseñaron sobre cómo manejar el dinero? Nada, cero. Amo a mi papá, que en nuestro caso es quien ha sido el proveedor de la familia. Ni mi papá ni mi mamá tienen un conocimiento financiero muy estructurado, ¿no? Mi papá estaba acostumbrado a apostar por sus habilidades, por su trabajo y con eso lograr, ¿no? Cada fin de mes tener un recurso para mantener a la familia. Entonces, no, fui aprendiendo con el paso del tiempo a lidiar con el dinero, a entender lo que es ganar tu propio salario y qué hacer con él. Y lo único que pues, te puedo medio ir adelantando de la plática es, yo tenía como un pacto personal que era, a ver, pues no sé cuánto va a durar el fútbol. Hoy gano un dinero por el fútbol, me apasiona todo, pero tampoco gano tanto dinero. Voy a disfrutarlo y a partir de que gane este dinero comienzo a invertirlo, a ahorrar, entender un poquito los conceptos básicos sin gran aprendizaje hasta ya mucho más adelante en mi vida. ¿Y cuál fue? O sea, ¿tú tenías esa conciencia de que tengo que empezar a cuidar mi dinero en serio? ¿O hubo un momento en que dijiste, no, ya tengo que empezar a cuidar mi dinero? A ver, a los 24 años entendí que el fútbol no era para siempre. Y desde ese momento en adelante dije, ok, yo hoy tengo la posibilidad de tener un buen ingreso, voy a buscar invertir en algo que me permita crear un patrimonio fuera del fútbol para no depender del fútbol para vivir. Tomé muchas decisiones equivocadas en el camino. El futbolista tiene esta facilidad para atraer gente que te quiere sacar hasta la sonrisa. Y honestamente, con la falta de conocimiento y la falta de educación financiera que tenemos, pues normalmente solemos tomar muy malas decisiones. Yo fui uno de esos casos y ya más grande en la recta final de mi carrera, que me di cuenta que las inversiones que había hecho ni todas habían ido bien, que por el contrario, en mayor parte habían ido mal, tomé la decisión de buscar crear una base que me permitiera el día que yo decidiera retirarme al menos cubrir mis gastos fijos fuera del fútbol para poder dedicarme a lo que a mí me apasionara o a lo que a mí me gustara y no tener la necesidad de trabajar para mantener a mi familia, que yo creo que es uno de los grandes problemas que enfrentan en general los atletas al día de hoy. Lo mencionabas en el podcast de Roberto, que por ahí me aventé una estadística que confirmé, que era el 70% de los atletas mexicanos terminan en quiebra 3 años después de terminar su carrera. En tu experiencia como atleta mexicano, ¿por qué es eso? O sea, por ejemplo, mi pregunta es, ¿no se habla de dinero? O sea, porque ganan bien, pero ¿no se habla de dinero en esas situaciones? No se habla de dinero y me da gusto que hayas ido a buscar el dato y que confirmes que sí era. No solo es que no se hable, creo que hay que entender un poquito el de dónde viene, ¿no? La mayoría de los jugadores. La mayoría vienen de una carencia económica importante, tienen la posibilidad de hacer lo que más les gusta y ganar mucho dinero. Y desafortunadamente cuando eres joven, insisto, piensas que eres Superman y que todo es para siempre. Y ahí empiezan las malas decisiones. Y después, siempre lo hablo abiertamente, ¿no? De repente tú imagínate un joven de 20 o 25 años que está ganando más por mucho que un papá que trabaja de sol a sol y que a duras penas le alcanza lo que percibe para pagar la comida del día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que sin querer, de manera natural,
pues los patrones un poquito que se invierten y los roles, ¿no? Dejan de tener los roles que deberían, donde el papá es el papá y el hijo es el hijo, o la mamá es la mamá y el hijo es el hijo. Entonces, ¿qué pasa? El hijo busca cubrir todas estas carencias que han existido y empieza a absorber primero, sin tener una estructura, la comodidad de su familia, que yo no lo veo mal, al contrario, lo valoro y lo aprecio y me parece increíble y algo súper humano y lleno de amor, un acto lleno de amor, pero primero es un poquito lo que pasa en los aviones, ¿no? ¿Qué te dicen y cuál es la primera instrucción? Si hay una pérdida de presión en la cabina, primero la máscara y después se la pones a tu hijo o a tu acompañante si es que no puede. Lo mismo aquí, primero crea una base sólida para que con el tiempo a toda esta gente que estás ayudando hoy puedas mantenerla el resto de tus días y no que cuando se termine o se cierre la llave de agua que tienes hoy de flujo de ingresos, pues entonces no solamente tú estás en problemas, sino que toda la gente a la que quisiste ayudar desde el amor va a padecer las consecuencias de que tú no hayas montado una estructura. Entonces, yo eso es lo que creo que pasa, que adquieren muchos compromisos y después, pues obviamente está esa parte de joven donde dices, oye, toda la vida soñé con un carrazo de lujo y dices, pues hoy tengo el ingreso para comprármelo, pues me lo voy a comprar porque no sé si mañana voy a poder. Ese es el problema, esa es la gran pregunta. No sé si mañana voy a poder, tienes que transformarlo en cómo hago que mañana pueda para que esto sea permanente. Y esa pregunta es la que no existe en la mayoría de las cabezas y es lo que me encantaría poder cambiar en el mundo del fútbol. Y, por ejemplo, tú como persona, ¿cuándo fue, o sea, cómo fue que empezaste a manejar tu dinero para que existiera esta posibilidad de que mañana existiera? O sea, entiendo invertir y todo esto, pero, por ejemplo, ¿te pusiste una meta de ahorro, una meta de gasto? Porque creo que cuando te cae mucho dinero, y te digo, pues digo, yo también soy joven y me dedico a un mundo donde cae dinero, pues a veces no tienes una estructura porque, pues lo gasto y no llevo un conteo y me vale y pues se te olvida y sigues y estás tan enfocado en tu trabajo, que es en este caso ser futbolista, que lo demás lo ves como transacciones. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es tan fácil como uno quiera o tan complicado como uno quiera. Tú puedes armarte desde una hoja de cálculo y poner todos tus gastos todos los meses y todos tus ingresos todos los meses y con centavos para entender exactamente y luego ponerlos en diferentes grupos, ¿no? De cosas que pudieras a lo mejor, no sé, no, te voy a decir una tontería, alimentos y bebidas. ¿Cuánto te gastas en cada salida que tienes, ¿no? En ropa, en autos. Y entonces tienes en esa carpetita todo, desde servicios, gasolina, si tienes que pagar tenencia, lo que sea. O te digo simplemente, que fue lo que yo hice, honestamente, yo dije, a ver, voy a meter todo en una tarjeta de crédito, ¿no? Que puedo pagar, yo sé que puedo pagar, el límite que tengo, yo nunca he aceptado una tarjeta de crédito que tenga más límite del que puedo pagar mes a mes, que eso es un consejo que le doy a toda la gente. Es un grave error pensar que la tarjeta de crédito es para comprar con el dinero que no tienes, ¿no? Porque ahí entonces empiezan unas situaciones complejas. Entonces, ¿yo qué hice? Una tarjeta de crédito que le di literalmente una extensión de esa tarjeta a mi mujer y le dije, a partir de ahora todos los gastos quiero que los metamos con la tarjeta de crédito. Entonces, yo no creas que me adentré a ver con pesos enteros si mi mujer hacía un pedido en línea o si pagaba la colegiatura. Yo dije, a ver, acá están mis gastos anuales, este es el promedio de mis gastos mensuales, este es el promedio de mis gastos extraordinarios. Yo tengo que generar tanto dinero al año, ni siquiera al mes, al año, para cubrir mis gastos fijos, con el estilo de vida que tengo hoy. Entonces, en el momento que entendí ese número, fue cómo hago inversiones sin riesgo o con el menor riesgo posible que cubran la mayor cantidad de mis gastos fijos mensuales para poder de ahí hacer lo que te comentaba, que es trabajar en lo que me apasiona, en lo que me mueve, buscando crecer mi patrimonio, pero sabiendo que mis necesidades en el estilo de vida que tengo hoy están cubiertos. Claro, porque parece muy básico, pero la riqueza sí es cuánto mantienes de lo que ingresa, porque puedes tener, o sea, un gran carro, un gran reloj, una gran casa, pero ya no tienes ese dinero tal vez, o sea, ya lo gastaste. Ahora para volverlo a adquirir tienes que seguir trabajando. ¿Y crees que esta mentalidad la adquiriste o te sirvieron mucho las experiencias internacionales, ver otros equipos, otros jugadores, cómo movían ellos allá, o fue completamente personal? Fue mucho más personal que la experiencia en Europa. Pero definitivamente, a ver, hay algo que creo que es muy real. Cuando uno tiene que adaptarse a cosas nuevas, tu cerebro por
simplemente instinto de supervivencia, tiene que cambiar patrones y comportamientos que tiene y hábitos. Y en ese momento, cuando tú pasas por este proceso, pues el aprender te va nutriendo en muchos aspectos. Entonces empiezas a abrir todo el panorama y entonces lo que antes era solo una taza, ahora es una taza y un vaso, y después es una taza, un vaso y un micrófono, y después gente. Y sí vas creciendo, ¿no? Tu capacidad de visión en el mundo, porque vas aprendiendo muchas otras cosas de otras culturas, de otra gente que no aprendes si estás siempre en el mismo núcleo. Entonces, creo que fue un mix de las cosas que pude vivir saliendo de mi zona de confort, yendo a otros países, a otras ligas, y también pues algo que tenía ya dentro de mí en el ADN, ¿no? Y si recapitulamos un poco, si a los 15 años tienes claro qué quieres y pones, entonces tu visión es muy diferente en muchos aspectos. Eso era una de mis grandes preguntas, porque hoy te escucho, güey, y te veo muy estructurado. Entonces quería saber si es algo que fuiste adquiriendo o si desde joven ya lo poseías ese nivel de estructura, ¿sabes? Porque creo que hay muchas cosas que diferencian un sueño con una meta. Claro. Y creo que el construir un plan para lograrlo, ya sea cualquier cosa, ser libre financieramente, ser futbolista, pues requiere estructura de qué voy a hacer A, B, C, D, ¿no? Y volviendo ahora al tema del fútbol, porque también quiero hablar de la parte de liderazgo y como resiliencia mental, ¿cómo fuiste estructurando tu carrera? ¿Tenías también claro hacia dónde ibas a llegar? Algo escuché de que haces planes de 5 años. Sí, mira, yo el primer caso real y que siempre digo, qué lástima que no tengo esa libreta. En la secundaria, cuando yo tenía 15 años, antes de que comenzara mi travesía, cuando más o menos en la época que hablé con mis papás, que quería ser futbolista, en una clase, una maestra nos pidió que escribiéramos en una hoja en dónde íbamos a estar en 10 años. Así, ¿no? Y claro, pues todo el mundo empezó a escribir y todo, yo escribí lo mío. Nunca me imaginé que íbamos a tener que hablarlo. Okay. Y a mí me tocó ser de los seleccionados para decir qué había escrito en esa hoja de mi libreta. Y escribí que yo me veía jugando fútbol profesional en el Club América. Y eso lo pueden confirmar mis compañeros de secundaria. Y entonces fue como ja, ¿sabes? La típica risa de pues, este loco. Y pues yo a los 25 años estaba jugando fútbol en el Club América. Y esto para mí es una manera de decirle a tu audiencia y decirte y compartirte que los sueños sí se pueden aterrizar. Y se aterrizan primero, yo como los hago, los escribo, yo no tengo miedo a escribirlo. Y segundo, los digo. Después de ese ejercicio me quedó claro que hay un poder muy grande en escribir y en hablarlo. Y después fui investigando un poco y dicen algunas personas relacionadas a la psicología y todo esto, que tiene que ver que tu cerebro no distingue la realidad de la ficción. Y que cuando tú le cuentas a tu cerebro, y de hecho Roberto Martínez, que para mí es una de las grandes frases que me quedé y es uno de los momentos más icónicos para mí dentro del podcast que tenemos, él dice, somos las historias que nos contamos. Y un poco refleja esto que te estoy diciendo. Entonces, cuando tú lo escribes, ya cambia. Ya no solamente es, lo imagino, ¿no? Ahora está escrito. Me atreví a escribirlo. Y luego cuando lo transformas en voz, le das otro poder aún mayor porque entonces estás adquiriendo un compromiso contigo. Ya lo dije, ahora lo tengo que cumplir. Y entonces tu cerebro empieza a buscar la manera de cómo lograrlo. Y entonces así empiezas a transformar. Entonces, hablando y respondiendo sobre si yo hago metas a 5 años, sí, siempre me trazo un objetivo como muy grande. Me gusta aspirar a lo mayor. De hecho, a nivel patrimonial, un día hablé con un par de personas a las cuales les tengo mucha confianza y cuando les dije a dónde quería llegar me decían, estás un poco loco, ¿no? Y le digo, bueno, si estuve loco para soñar con jugar en el fútbol europeo y lo logré, ¿por qué no puedo soñar con esto? Y me dijeron, tienes un punto. A lo cual después lo voy trasladando en pequeñas metas que después se transforman en una meta 5 años donde yo evalúo qué tan cerca estoy de ese objetivo. Para mí,
5 años puede parecer mucho o puede parecer poco, dependiendo de lo que queramos, pero para mí es un buen número para entender cuando tú tienes un objetivo bien grande. 5 años te sirve de buen termómetro para saber qué tan encaminado estás para lograrlo o si definitivamente tienes que reestructurar muchas cosas para poder ir hacia donde tú quieres. Claro. Oye, y fíjate, esto que mencionas como de empezar a cumplirte tus propias palabras y tus propias promesas, creo que es muy fuerte. Pero también cómo le haces cuando todo el mundo te dice que no. Por ejemplo, lo mencionas con el tema de cuando fuiste futbolista. Tuviste afortunadamente el apoyo de tus padres, pero quieras o no, para un niño de 15 años que se burlen de ti en el salón, es como Lo peor. Lo peor, ¿sabes? Y lo viviste más adelante en tu carrera. ¿Cómo mantienes esa calma cuando todo el mundo te dice que no? Es que en realidad no es mantener la calma. Yo creo que uno de los grandes errores que cometemos como personas es vemos un resultado y creemos que ese es el camino, ¿no? Nos confundimos un poco. A ti te ven hoy con un podcast y dicen, mira, es que él siempre está contento y siempre está... Y la gente no sabe lo que tú pasaste para llegar hasta el día de hoy. Entonces, como no podemos verlo, cuando nosotros pasamos por ese proceso, creemos que tenemos que estar bien y que tenemos que estar felices y que tenemos que sentirnos realizados, porque si no, entonces estamos fracasando. No. Yo aprendí que hay que saber lidiar con las emociones y con los pensamientos que tenemos en cada etapa de nuestra vida. Y a nivel profesional, yo en vez de sentirme peor porque me sentía mal, porque me sentía deprimido, porque me sentía ansioso, porque tenía ataques de pánico, porque todo esto que yo estaba viviendo, simplemente literal lo abrazaba, lo aceptaba y entonces me era más fácil serme fiel a mí mismo. Porque entonces dejaba de pensar en lo que la gente hablaba de mí y pensaba en lo que yo pensaba de mí mismo. Y en ese momento puedes conectar contigo. Y cuando tú conectas contigo, el poder que tienes es muy grande. Porque entonces, aunque las cosas afuera no vayan bien, tú vas aceptando y vas cambiando lo que tengas que cambiar para volver a encaminarte hacia donde tú quieres ir. Oye, y fíjate, eso que mencionas creo que parte y explica muchas de las cosas también que sucedieron en tu carrera, que fue como, si tú logras dominarte a ti mismo, creo que eventualmente también puedes ayudar a liderar a los demás, ¿no? Y esto ya son preguntas que van también como más personales. Al momento de estar en un equipo y como ser un líder o un capitán, ¿cómo se elige? O sea, ¿es literalmente una democracia o alguien dice yo o alguien, o sea, porque no sé, ¿verdad? O sea, güey, pues no sé, o sea... Es un tema bien curioso porque hay diferentes maneras de elegir a los capitanes. Hay algunos equipos que lo hacen por antigüedad, ¿no? Entonces el jugador que más tiempo tiene en el equipo es al que lo dan. Hay técnicos que deciden unilateralmente. Hay técnicos que tienen como un pool de jugadores y después hacen una democracia sin que sea expuesta, donde entre los jugadores, el técnico y el cuerpo técnico van preguntando y de ahí toman la decisión. La última que me tocó fue cuando estuve en mi última etapa en América con Henry y con Oscar Jiménez. Un día me dijo, Henry, hermano, habló conmigo el técnico y me dijo que nosotros 3 somos los capitanes, pero que nosotros tenemos que decidir quién es el 1, quién es el 2 y quién es el 3. Y entonces entre nosotros decidimos quién iba a ser el capitán principal, que terminamos decidiendo que fuera Henry, ¿no? Y para mí liderar es mucho más complejo que lo que la gente piensa. Para mí un líder no solamente es aquel que puede inspirar a los demás, no solamente es ese ejemplo para los demás. Para mí el líder es el que asume ese rol también y entiende que no siempre vas a ser el mejor amigo de todo el mundo, ¿no? Y lo hablaba recientemente con un amigo y con un excompañero y le decía, tu rol como líder no es que todo el mundo te vea y diga, güey, me quiero ir a tomar una copa con una cerveza o me quiero ir a comer con él. No, güey. Tu rol es que cada uno esté en su mejor versión y tienes que entender qué es lo que necesita cada quien. Habrá quien necesita un apapacho, habrá quien necesita un regaño y tú también tienes que aprender a poner ciertos límites para encauzar al equipo. Entonces, creo que partiendo de esa base, insisto, no importa si eres el capitán o no, tú puedes liderar sin el gafete. Y me parece que se requieren de ciertas aptitudes que no son negociables y que las puedes aprender en el camino,
pero para que puedas realmente ser, no, insisto, no solamente un ejemplo, sino que seas capaz de encaminar a un objetivo grupal, precisamente a un grupo de personas que tienen cada uno una cabeza diferente. Y el ser capitán sí representa algo dentro del equipo de como que, o sea, puedes ayudar, dirigir o cómo funciona. O sea, realmente es una autoridad dentro del equipo. Sí, sí tiene, o sea, hay digamos, una jerarquía que adquiere quien es el capitán del equipo, pero después hay otras jerarquías que están implícitas en los roles, ¿no? Y en las, digamos, en las plantillas, donde sobre todo, por eso yo no soy muy fan de que sea por antigüedad, ¿no? Y voy a regresar al ejemplo de Henry. Cuando nosotros platicamos, tanto Oscar como Henry como yo, Henry, por ejemplo, me dijo, güey, Miguel, creo que tú deberías de ser el capitán, tú eres el que ha estado más tiempo en la institución antes que yo, tienes una historia con el equipo, y mi respuesta genuina fue, hermano, tú tienes que ser el capitán. Hoy el equipo necesita al capitán dentro del campo. Yo no estoy teniendo los minutos que tú sí estás teniendo, tienes todas las aptitudes de un líder y creo que deberías de ser tú quien encamine y quien lidere este equipo. Cuentas conmigo y yo voy a estar a tu lado para todo. Entonces, creo que, insisto, cuando los roles, hablando meramente del fútbol, están bien cubiertos, el equipo puede tener mucho mayor facilidad para lograr los objetivos colectivos. Entonces, en este caso teníamos a un Henry Martín que no solamente estaba teniendo grandes temporadas, que tenía una personalidad adecuada, que es un líder nato, sino que además estábamos los otros dos líderes decididos por el técnico y por el cuerpo técnico acompañando este proceso, ¿no? Entonces, te permite que todo tenga un flujo mucho más natural. Y lo voy a poner en un ejemplo muy burdo, pero los lobos, por ejemplo, son una manada. Y hay un alfa, hay un beta. Entonces, cada uno tiene un rol y no se están preguntando si el beta tiene que ser el alfa o no. Simplemente cuando se trasladan, por ejemplo, tú sabes que uno de los líderes va al frente, después el beta va en medio y después el alfa va hasta atrás. Entonces, ellos se manejan de esa forma y es como logran, ¿no?, hacer grandes recorridos y cubrir a la manada y que todo el mundo llegue sano y salvo. Pues aquí es un poco lo mismo. Entonces, sí hay un tema de jerarquía en el capitán, pero después hay otros roles que también tienen jerarquía y que no necesariamente necesitan el brazalete. Claro. Oye, y volviendo un poquito más a la parte de tu carrera, pues estuviste en la selección, estuviste en Europa. Quisiera ver cómo podemos desmenuzar los aprendizajes que fuiste adquiriendo, porque creo que todas estas experiencias fuera del fútbol dan aprendizajes, ¿no? O sea, Sí. que no son como nada más portar una camiseta o estar en otro continente, sino que son aprendizajes que hoy en tu vida cargas y en esta etapa nueva de inversor en Shark Tank y de todo lo que estás construyendo, te sirven. Pues es que en Son muchas muchos. cosas, sí, son muchas cosas. Pero mira, vamos a, si quieres, te lo facilito. A ver, Hablemos primero de la selección. ok. ¿Qué aprendiste cuando llegaste a la selección? No, aprendí que definitivamente cuando trabajas con los mejores, las probabilidades de que algo vaya bien aumenta. Pero después necesitas saber trabajar en equipo para que eso realmente suceda, ¿no? Y si lo pasamos a la vida diaria, de nada sirve rodearnos de gente sumamente capaz si después está en esta lucha de egos y de poder que no permiten que realmente lleguemos a donde tenemos que llegar. Entonces, te diría que eso fue una gran lección. Y después, aprender a convivir con diferentes personalidades. No todo el mundo te tiene que caer bien. No necesitamos ser amigos todos. Simplemente tenemos que tener claro que vamos por un mismo objetivo y hacia un mismo camino para lograr lo que todos queremos. Quiero profundizar ahí justo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tener un equipo que funciona y una serie de gente muy chingona que a lo mejor no funciona como equipo? Pues primero un poco esto, ¿no? Yo creo que cuando no hay claridad en los roles y no necesariamente porque uno quiera o no, las cosas van a salir bien porque tienes gente muy talentosa. Que eso podría pensarse, por ejemplo, uno de afuera. Sí, pero no es así, porque al final tú piensas que un equipo, ¿no? Y no sé si quieres que el ejemplo te lo ponga
en una empresa o te lo ponga en el fútbol. En Tú, noticias cómodas. En el no, fútbol, tú sí es. como tú quieras. Es tu podcast. En fútbol, en el En el fútbol. fútbol. Tú puedes tener, por ejemplo, a los Galácticos, aquel Real Madrid del que todo el mundo hablaba, ¿no? Jugadores, cada año venía un jugador de más renombre y de más jerarquía que el siguiente, y sin embargo ese Madrid lo veías y era impresionante. Y yo te digo, ¿qué pasa? Todo el mundo sabía que había encima alguien, que había un líder que estaba mucho más allá que cualquiera de los nombres que estaba ahí, se llamaba Florentino Pérez. Entonces, es un tema natural de... No dejamos de ser animales hasta cierto punto, ¿no? Y de repente esta lucha de egos y de poderes puede confundir y entonces queremos ser los alfa todos cuando estamos en un, ¿no? Que te sientes fuerte y que te sientes vigoroso y que te está yendo bien. Entonces, si no hay alguien que encamine esto, pues de poco sirve, ¿no? Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, para mí, Brasil 2014 fue una selección que tuvo la posibilidad real de hacer algo importante porque estuvimos a nada de ganarle a Holanda. Después nos encontrábamos con un viejo conocido que era Costa Rica, que nos ponía, digamos, pues al menos ya en una igualdad y partíamos de un equipo que conocíamos y que podíamos haber llegado probablemente a la semifinal. Las cosas no se dieron y eso puede pasar siempre. Pero al final el equipo trabajaba en armonía y yo creo que esto mucho tenía que ver con el cómo era Miguel Herrera. Miguel era un técnico que sabía gestionar muy bien al grupo, que tenía claro los roles de cada quien. Había un Rafa Márquez que todos sabíamos que era el capitán, que era el líder. Después estaba la columna vertebral donde tú veías a un Memo Ochoa, a un Maza Rodríguez, ¿no? A un Salcido, etcétera, un Andrés Guardado. Entonces teníamos como todos esta claridad, a un Oribe Peralta que desde su rol, a lo mejor no tan protagónico ante los ojos de la gente, era un gran líder interno. Entonces, ese es un ejemplo para mí de una selección que sabía trabajar en conjunto. Es una lástima que después los resultados fueran los que fueron. Pero te das cuenta y mucha gente a día de hoy se recuerda de esta selección como pues, una selección que realmente los emocionaba y los ilusionaba. Y yo creo que es por esto que transmitíamos. Sí, güey. Incluso yo de repente cuando como veo, o sea, veo repetición del resumen, güey. Y hasta te emocionas, güey. A pesar de ser una repetición, pues, o sea, está chingón, güey. Se siente chido, ¿sacas? O sea, a pesar de que ya sabes lo que sucede. Pero, y quiero volver a este punto, güey. Tú creas planes, ¿no? De 5 años específicamente. Me imagino, y confírmame si estoy en lo correcto, entrar a la selección, ir a Europa. Fue parte de tu plan. Sí. Dentro de esos planes, pues obviamente hay circunstancias. ¿Cómo sales adelante cuando los planes no se cumplen? Por ejemplo, en el lado de la selección. O sea, cuando, por ejemplo, O sea, cuando quedamos fuera del mundial y ajá, estas correcto. cosas, primero tienes que aprender a distinguir, ¿no? Cuáles son los objetivos colectivos y cuáles son los objetivos individuales. El objetivo individual era estar ahí, estar a disposición para que si se me necesitaba dejar lo mejor de mí para buscar ayudar en búsqueda de un objetivo colectivo. Cuando los objetivos colectivos no se dan, duele y duele mucho porque normalmente los objetivos colectivos son la suma de los objetivos personales de cada quien. Y cuando no lo logras, pues es una frustración, una impotencia muy grande. Pero después está este ímpetu de volverlo a intentar, ¿no? Porque sí creo que fracasar no está en no lograr el objetivo, sino yo lo llevaría más a dejar de intentarlo o a siquiera no intentarlo. Entonces, cuando tienes esta percepción, pues simplemente, ahora sí que te lames las heridas, te sacudes el polvo y le das para adelante, convencido de que quieres intentarlo una vez más para buscar lograrlo. Y fíjate, estaba escuchando, y esto creo que nos pasa a las personas como muy estructuradas. Estaba escuchando otra vez otro podcast tuyo que decías que cuando era cerca de tu retiro, te sentaste encima de un balón y como valoraste de que, oye, esto no lo voy a volver a vivir nunca, ¿no? Cuando tú te pones metas muy estructuradas, a veces pasa, y me pasó, y quiero saber si a ti te pasó, que no disfrutas el proceso por llegar a la meta, ¿no? Mi meta es estar en la selección. Entonces, no disfruto hasta que estoy en la selección. Mi meta es estar en Europa. No disfruto hasta que estoy en Europa. ¿Viviste eso o sí disfrutabas el momento consciente? Es que para mí disfrutar es vivir intensamente cada momento, ¿sabes? Y yo creo que a veces se malinterpreta y creemos que disfrutar es estar feliz y reír todos los días y pararnos con esta
iluminación en la cara, ¿no? Y casi el día soleado y el rayo de la ventana que entra perfectamente hacia nuestra cara y nos hace sentir poderosos, ¿no? Para mí, disfrutar es vivir intensamente. Y vivir intensamente es los buenos y los malos, ¿no? Y cuando no tienes ganas de pararte a correr como tarado atrás de una pelota y hacer ejercicio y hacer pesas, es decir, es tu sueño, ¿sabes? Y pues, sí, hoy parece que ya estás acomodado y por eso pues no valoras lo que tienes y sin embargo vas y ya que llegas ahí lo disfrutas porque es tu gran pasión. ¿Me explico? Entonces, a mí me pasaba eso. Sí, tal vez lo que nunca valoré mucho fueron los logros que fui alcanzando. Y yo creo que hasta el día de hoy, y a veces creo que es bueno, ¿no? Creo que tuve una muy bonita carrera. Alcancé metas que probablemente ni siquiera en un principio yo hubiera creído posibles. Y en base a ir alcanzando esos objetivos me di cuenta que podía soñar cada vez más en grande. Pero el proceso sí lo disfruté. O sea, insisto, yo viví al máximo cada momento. Cuando tenía que llorar, lloraba como niño. Y cuando tenía que apretar los dientes, los apretaba como un león queriendo cazar a la presa más difícil. Y cuando tenía que reír, reía como un niño, ¿sabes? Viendo lo que más disfruta en la vida y lo que más le hace feliz. Entonces, para mí eso es disfrutar el camino y yo sí considero que tal vez bajo esta filosofía que te estoy compartiendo, capaz si hoy te das cuenta y dices, pues a lo mejor bajo la filosofía de Miguel sí disfruté el camino y sí lo disfruto. Simplemente insisto, creo que nos han inculcado inconscientemente que disfrutar es esta sonrisa todo el tiempo pensando que todo está bien y para mí no es. Oye, y ahora quiero hablar de esta área nueva que, pues, para empezar nos permitió estar aquí hoy, de que ya, pues, de inversor, y te lo decía al principio, escuché que quieres armar un fondo de inversión para atletas. ¿Qué tanto tiene que ver esto con lo que estás haciendo ahorita en Shark Tank? Mucho tiene que ver porque primero, para llevar un fondo de inversión se requieren muchas tablas, muchas herramientas y tienes que tener argumentos sólidos de por qué hacerlo. Yo sé que hay una necesidad allá afuera y sé que tengo las herramientas para solucionar parte del problema y de la necesidad, pero todavía tengo muchísimo que aprender. Y para aprender lo más rápido posible, uno de mis mentores me dijo, Miguel, tienes todo para lograr lo que quieras en el mundo empresarial y en el mundo emprendedor. Ahora, de ti va a depender qué tan rápido quieres aprender. Está en tus manos. Y se me quedó grabado en la mente y dije, voy a aprender lo más rápido que pueda. Y para aprender lo más rápido que puedas tienes que estar dispuesto a sacrificar momentos personales, sentirte incómodo, sentirte vulnerable. Yo pasé noches entre mentores, ChatGPT, madrugada, buscando tecnicismos de finanzas, yendo después de investigar estos tecnicismos y de entenderlos a medio gas, despertarme y mandarle un mensaje a mis mentores y decirle, oye, a ver, tienes 1 hora, 10 minutos, lo que sea, regálame un... Sí, claro. Y sentarme con ellos y mostrarme como un tarado que no sabía absolutamente nada de este mundo y aprender lo más rápido que podía. Y después sentarme en la silla y buscar implementar todo lo que había aprendido en ese tiempo, que no había sido mucho, y saber si estaba preparado o no. Claro que está relacionado con el objetivo que tengo de hacer un fondo de inversión para atletas. Sí, luego lo conecté, güey, y se me hizo muy chingón. Y, a ver, también creo que has planeado muy bien esta parte post-retiro, que creo que tal vez otros deportistas a lo mejor se retiran y ya no tienen como ese enfoque, que también lo escuché, que te gusta como saber que tenías otra cosa que hacer después del fútbol, ¿no? Y aquí me puedo ir por muchas partes. Está la Kings League, está lo que tienes de la V-Time. Platícame de primero estos proyectos, cómo se involucran en tu día a día ahora y cómo los estás nutriendo cada vez más. El podcast incluso. Claro. Mira, primero, cuando encuentro esta gran pasión que es el mundo empresarial y de los negocios y todo, es reconfortante porque encuentras un nuevo propósito. Es difícil cuando yo, por ejemplo, viví más de la mitad de mi vida
en el mundo del fútbol. Yo debuté a los 18, pero desde los 15 salí de casa. Me retiré a los 35, lo cual significa que estuve 20 años en el mundo del fútbol, mientras solo estuve 15 años, ¿no?, en mi vida normal. Por otra parte, todo lo que dejas en el camino, dejas un montón de cosas. Yo dejé mi juventud, ¿no? Yo escucho a mi esposa platicar historias y anécdotas de la universidad, de que si el viaje con amigos, los momentos donde compartían, que si la carnita asada, que si esto. Yo eso no lo tuve. No sé qué es. Y de repente dices, ay, ha de ser padre también tener esa otra parte. Y el tiempo no vuelve. ¿Me explico? Entonces, si bien no fue fácil el tomar la decisión del retiro, si bien tiene su complejidad, pues es un poco reconfortante encontrar algo que te mueve, ¿no? Y con esto te quiero decir que no significa que porque te mueva es fácil. Simplemente ayuda en los momentos difíciles porque tienes un propósito, pero no es sencillo. Yo de repente, por ejemplo, en esta búsqueda de crear todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y hablábamos de Lifetime y hablábamos un poco de la Kings, me consumen un montón de horas de mi día, un montón. Y después tengo juntas, ¿no? Y de repente le digo a mi mujer que llego a comer a la casa con los niños y me dicen, oye, tenemos ahorita 1 hora, ¿puedes? Sí, claro que puedo. Y el otro día en una conferencia, para terminar de explicarte esto, en una conferencia me preguntaron, oye Miguel, ahora con estas nuevas tendencias de la salud mental, de cuidarte en todos los aspectos, del tiempo de descanso, del tiempo libre para hacer las cosas que te gustan y tal, ¿cómo lo compaginas con todo lo que estás haciendo? Te vemos en muchos lados. Y le dije, no quiero ofender a nadie. Para mí la salud mental en esa percepción me parece, y lo voy a decir tal cual, una paja. Honestamente, no puedes pretender alcanzar cosas extraordinarias y creer que vas a poder dormirte a las 7:30 de la noche o irte a cenar con tus amigos, emborracharte, no trabajar sábado y domingo. Por ahí el otro día me crucé en una red social a Rodrigo Herrera precisamente hablando y decía, yo a todos los emprendedores exitosos que conozco, a los grandes empresarios, yo no sé cuándo piensan que han descansado sábado y domingo y que trabajan de 9 a 5 y que a las 5 de la tarde se van a su casa y llegan y hacen. No, es la gente que está dispuesta a hacer horas extras, a entender más de lo que hacen y a ganar terreno mientras los demás están descansando. Y yo estoy en esta etapa. Y no es fácil, pero sí ayuda muchísimo tener esta convicción de que quiero ser un gran empresario y mi objetivo más grande es lograr una libertad financiera real, no a medias tintas, ¿no? Yo hoy podría tener una libertad financiera si así lo decidiera, pero para mí libertad financiera no es cuando estás limitado a hacer lo que tu presupuesto te permite hacer, sino cuando realmente haces lo que tú quieres hacer en el tiempo que tú quieres hacerlo. Y me queda claro que estos Sharks lo entienden y muchos de ellos así lo han logrado hacer, pero no fue una cosa de 1 año, 2 años, 5 años. Entonces, yo estoy en esta búsqueda de alcanzar mis objetivos profesionales nuevos en el mundo del emprendimiento y ahí es donde te digo, si tú me preguntas cuánto le dedico, lo que sea necesario. Te lo juro, si yo ahorita tengo 5 minutos y me llega un mensaje o ya tengo ahí un mensaje en mi teléfono de alguien que me dice, oye, necesito hablar contigo porque hay que ver qué más podemos hacer para crecer el producto de Lifetime o estamos negociando otros derechos, oye Miguel, y si hacemos, o si yo tengo en la mente cómo puedo crecer el producto, en cuanto tengo 5 minutos se los dedico. No hay vuelta atrás, no me tomo esos 5 minutos para dármelos a mí, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta el golf y hay veces que me voy a jugar golf con mis audífonos y es llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada. Simplemente estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para lograr los objetivos que tengo. Oye, y todos estos proyectos, o sea, a final de cuentas, por ejemplo, el podcast, Lifetime, incluso el ser presidente, creo que te están formando para toda esta etapa nueva, güey. O sea, te están dando todas estas herramientas, pero creo que hay una parte interesante. También los disfrutas. Sí, me apasionan. Me encanta. Y es lo que decía un día, les voy a compartir algo muy personal, ¿no? En este retiro y en esta búsqueda después de escuchar a mi mentor y que se me quedó muy grabado, le dedico muchas horas
¿no? Y sacrifico hoy muchas horas familiares para poder avanzar lo más rápido posible. Y entonces, pues obviamente esto generó un shock familiar, sobre todo con mi mujer, porque pues ambos creíamos que en el retiro íbamos a hacer, pues hoy nos tomamos un mesecito, 6 meses sabáticos, disfrutamos, nos vamos de viaje, hacemos, total podemos. Y cuando me di cuenta que allá afuera o aquí afuera la vida no espera, y en esta convicción, un día, pues, ¿sabes? Mi esposa fue como, oye, ¿qué estás haciendo, no? Estás un poco loco. Y le digo, sí. Me dice, pero es que tú, claro, y te veo todo el día sonriendo y todo. Y le digo, amor, es que disfruto porque me apasiona. No significa que sea fácil. Yo, te lo juro, hace 2 días, eran 12:30 de la noche. Me tuve que bajar porque traía un tema de ansiedad impresionante. Tenemos un espacio en la casa aclimatado con un gimnasio. Me bajé a subirme a la caminadora a hacer pesas porque sentía que mi cuerpo necesitaba desfogar todo esto que estaba sucediendo en mi cabeza, de lo que estaba pensando, que hacia dónde teníamos que llevar Lifetime y qué hacíamos con el podcast y cómo crecíamos y que si la Kings. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Pero sigo en esta hermosa locura porque me apasionan, claro que sí. Si no te mueve lo que haces, cuestiónatelo 2 veces. O te lo pagan muy bien o no lo hagas. Sí. Oye, y a ver, eso quiero profundizar. ¿Tu concepto de salud mental entonces cuál es? Va a sonar muy bizarro porque además yo pasé por todo el tema del todo es culpa del ayuno y todo. Mi concepto de salud mental es diferente, ¿sabes? Es para mí aprender a sentirte cómodo en la incomodidad. Para mí esa es la salud mental. Yo no pido aprobación de la gente, no digo que eso es lo que tengan que perseguir. Cada quien es libre y si para alguien meditar 1 hora al día y si para alguien es trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde con 1 hora de comida y eso los llena y los hace plenos, adelante. Mi manera de entender la salud mental es esta capacidad que tienes de sentirte cómodo en lo incómodo. La vida es incómoda. La vida es bien jodida. ¿Sabes? A mí me ha tocado ver gente que literal se rompe el alma de sol a sol para llevar arroz y frijol a su casa. Y que aún pasándola mal, hacen lo que tienen que hacer para que su gente y ellos puedan seguir en la vida. ¿Me explico? Eso para mí es un ejemplo. Si ellos hacen todo lo que tienen que hacer, como ¿por qué me voy a quejar yo? Y voy a decir, no, es que yo necesito dormir 8 horas al día. Pero después quiero ser un empresario exitoso. Pero después quiero mi casa más grande. Pero después quiero mi coche de lujo. Pero... A ver, sé congruente. ¿Quieres? Lucha por ello, pero papi, alguna factura tienes que pagar. Y esto lo hablo en mis conferencias. Para mí, uno tiene que pagar una factura cuando hablamos de metas y de sueños. Y hay solamente 2. Una es la factura previa donde te dejas la vida, te dejas la piel y haces todo para lograrlo y después ves si llega la recompensa porque nadie te la garantiza. Y la otra factura es vive la vida, ¿no? Normal, pero la factura va a ser el sueño. No lo vas a lograr. Yo no conozco a una sola persona que haya hecho lo mínimo y haya alcanzado lo máximo. No lo conozco hasta el día de hoy. Si alguien lo conoce de tus invitados, por favor que me mande para conocerlo y para ver cómo le hizo. Claro, y es que también, lo platicaba también en otro podcast, creo que específicamente con las cosas materiales o con los tiempos libres, también consumir o estas cosas son un derecho. O sea, no son un derecho, o sea, te los tienes que ganar, güey, ¿sabes? O sea, de que yo quiero un gran carro, pero pues, ¿qué vas a pagar? ¿Con qué vas a pagar? O sea, ¿se paga con tiempo o con dinero? Entonces, claro, le tienes que estar metiendo a la ecuación. Entonces, qué chingón, güey. Oye, ya se nos va a acabar el tiempo. Te voy a hacer unas últimas preguntas. Muy chingona la plática, güey, la verdad. Gracias. Ahí te va. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho? Uy. ¿Hablando específicamente de dinero? No tiene que ser de dinero. Bueno, me encanta. Chingado. Ya están fregando. Déjalo, volteamos. Oye, ¿tienes 2 celulares, güey? Ese es tuyo. No, este no es mío. Qué chingado. Ese es mío, güey. Ese es mío. Digo, si quieres te lo llevo. Yo dije, ¿dónde está mi celular? Es mío, ¿Me güey. lo regalas?
La mejor inversión que he hecho, no fue una inversión, pero te diría la mejor decisión que he tomado fue atreverme ese enero del 2012 pedirle matrimonio a mi mujer. Es la mejor decisión que he tomado. Sí creo que influye mucho con quién recorres el camino. Si lo haces con las personas correctas, ¡buah!, puedes alcanzar cosas increíbles. Si lo haces con las personas incorrectas, puede ser un verdadero infierno. Y a mí me cambió mucho. Mi mujer es alguien con la cual los dos perfiles de personas que somos nos complementamos muy bien. Y es alguien que me ha impulsado a seguir creciendo y que cuando ha tenido que ser el pilar, es el pilar. Y que a final de cuentas siempre me he sentido valorado por buscar mi mejor versión y por buscar estas metas locas que me trazo en la cabeza. Y cuando alguien valora eso que haces, cuando alguien valora ese esfuerzo y sobre todo si es tu pareja, sabes, hay una sensación de satisfacción adentro que te mueve aun cuando las cosas están de la fregada. Entonces te diría, insisto, no lo podría mencionar como una inversión, sí lo podría mencionar como una decisión. Y si tengo que respondértelo con una inversión, te diría el aprendizaje en mí, ¿sabes? Todo lo que he invertido en aprender es la mejor inversión que he hecho. Chingón. Buenísima respuesta, güey. ¿Cuál es la peor inversión que has hecho? Pues la peor inversión que he hecho es confiar en la gente equivocada. Me he llevado muchas traiciones y muchas decepciones. De hecho, hay un antes y un después de una traición muy puntual que viví, donde yo siempre había tenido esta filosofía de vida de, pues, si la gente no te hace nada, ¿por qué tienes que desconfiar, no? Entonces yo iba desnudo por la vida, yo no escondía nada. Si conocía a alguien, te abría las puertas de mi casa. Y con el tiempo aprendí que pues, es mejor ser cauteloso y abrir la puerta cuando es el momento correcto, porque desafortunadamente allá afuera hay gente muy cabrona que busca obtener un beneficio a costa de los demás y que no se van a tentar el corazón, que ellos van a pensar en su beneficio personal y si te tienen que pisar la cabeza te la van a pisar. Entonces, cuando eres padre de familia, cuando tienes una reputación también que cuidar, porque al final, pues, no es que sea importante lo que la gente piense de ti, pero sí creo que es importante, hablando meramente de negocios y de relaciones personales. Yo crecí con la convicción de que mi palabra vale más que cualquier cosa. Y cuando tú le das el poder de que tu palabra no valga a alguien más por las decisiones que toma, ahí estás en un problema. Entonces te digo, esa ha sido la peor inversión, el confiar en gente que no se merecía esa confianza a ciegas que yo les otorgué. ¿Cuál es el hábito más transformador que tienes? Aprender. Ese es el hábito más transformador. Yo todos los días quiero aprender algo nuevo. Todos los días tengo esta capacidad de hacer mi ego de lado, de preguntar desde la humildad, desde pues este punto genuino de querer aprender y convertirme en mejor persona. Entonces, ese para mí es el mejor hábito, porque muchas veces el ego te ciega y te hace, no preguntes qué tal que se ríen de ti o qué tal que piensan que eres un tonto y si dicen que no sabes o si piensan y si esto genera... No, sabes, y quiero aprender y no me da pena y no me da vergüenza preguntarle. Yo creo que puedo aprender de todo mundo. Esa es la realidad. Yo no me pongo ni por encima ni por abajo de nadie. Entonces, cuando tú aprendes a ver a toda la gente por igual y cuando puedes preguntarle a un empleado tuyo algo que te haga mejorar y aprender, y cuando alguien que está por encima de ti, ¿no? Digamos en estatus, también eres capaz de preguntarle para aprender, creo que ahí lo que puedes alcanzar es infinitamente mayor. Mi papá decía una frase, güey, que era de que un niño pregunta en el salón algo y dicen, siempre pregunta, ¿qué pendejo está? Y el vato decía, pues a mí se me quita preguntando, güey. Entonces, creo que eso está muy chingón. Las últimas dos, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¡Wow! El mejor consejo que me han dado. Es que han sido muchos que me han transformado la vida, ¿sabes? O sea, el que te acabo de decir de mi mentor, por ejemplo, para mí fue un gran consejo.
aprende tan rápido como puedas. Es algo que cambia, porque cuando tú aprendes, las posibilidades se abren y el mundo se abre. Porque tu capacidad de entender y de racionar muchas cosas, tu capacidad de raciocinio cambian radicalmente y entonces todo el mundo tiene una posibilidad. Otro consejo que me marcó muchísimo y que me ha servido es siempre busca el cómo sí, ¿sabes? Allá afuera está lleno de gente que piensa el cómo no. Tú busca el cómo sí. Y ahí, si hablamos de dos consejos poderosos, imagínate, aprende todo lo que puedas, lo más rápido que puedas y busca el cómo sí. Se complementan perfectamente y entonces está el mundo allá afuera para que puedas servirte a placer. Chingón, hermano. Y aquí ya la última, porque ya nos están aquí presionando. Ya nos están presionando, tranquilo, no te preocupes. ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado? Es una tontería, porque realmente no fue transformador en mi vida, pero pues, alguna vez me recomendaron invertir en seguros. Es una tontería porque en realidad consejos como los que te mencionaba, ninguno ha sido malo, ¿sabes? Todos han tenido un impacto positivo en mi vida porque incluso de los que parecieran malos, aprendes. Entonces, no puede existir el bien sin el mal, ni el mal sin el bien. Entonces, cuando hablamos de consejos, por eso te digo, un consejo per se malo es que no existe. Si yo hoy te digo, no sé, arriésgate, y te arriesgas y te va mal, vas a aprender. No te fue como esperabas con mi consejo, pero te dejó algo. Te nutrió, te hizo mejor versión de ti. No puede ser un consejo malo. Entonces, lo único malo es relacionado a esto que te digo. Yo no es que esté mal, pero tampoco creo que mi patrimonio se tenga que basar en una sola cosa, ¿no? Entonces... Pero va de la mano con aprender, porque sí, si no aprendes, pues te dices el primer consejo que te va a dar. Entonces, si tiene que ser una respuesta muy concreta, te diría, no he tenido ningún consejo malo. Qué chingón. Y, güey, todo eso creo que se nota en la estructura, en la mentalidad que tienes. Creo que hay muchos más proyectos de los que podemos haber platicado. Gracias por este tiempo, güey. Te lo agradezco un chingo. Porque ahorita todo lo que comentas me demuestra que hiciste la inversión por venir aquí, güey. Y te agradezco mucho por el tiempo. Gracias por estar, güey. Espero nos podamos ver otra vez pronto. Y claro que sí. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos en otro episodio de Compuestos Podcast.